Bienvenidos al vídeo 28 del curso de estadística para mayores de 25 años que hoy tratará del coeficiente de determinación. Estamos en el tema 2, en estadística bidimensional, y este es el séptimo vídeo de este tema. Vamos a ver qué es el coeficiente de determinación. Pues para empezar, el coeficiente de determinación es un parámetro bidimensional. Es el tercero, después de la covarianza y del coeficiente de correlación lineal. Y la fórmula del coeficiente de determinación es esta. Es r cuadrado igual a... fijaos que lo que hay dentro del paréntesis es la fórmula, esto que de aquí, lo que hay dentro del paréntesis es la fórmula de r, pues esto elevado al cuadrado. ¿Qué habrá que saber primero para calcular el coeficiente de determinación? ¿Qué hay en la fórmula? Pues hay la covarianza, hay, aparte de la covarianza, la sigma de x, es decir, la desviación típica de x y la desviación típica de y. Pero para calcular la covarianza necesitaremos la x barra, es decir, la media de x, y la y barra, la media de y. Evidentemente, si ya disponemos del valor de r, no hace falta todos estos parámetros anteriores, sino que simplemente hay que elevar la r al cuadrado. El coeficiente de determinación, que es r cuadrado, siempre es positivo. ¿Por qué? Porque es un cuadrado. Cogemos el coeficiente de correlación lineal, la r, y lo elevamos al cuadrado. Por lo tanto, siempre saldrá positivo, porque menos por menos más, y más por más también. Segunda cosa, puesto que el valor del coeficiente de correlación lineal en valor absoluto, si le quitamos el signo, es menor o igual que 1, el coeficiente de determinación también será menor o igual que 1, pero como es positivo, irá de 0 a 1, ya lo veremos después. Si se multiplica el coeficiente de determinación por 100, da un porcentaje que permite interpretar el coeficiente de determinación. Es decir, si multiplicamos el coeficiente de determinación por 100, tenemos un porcentaje, y ese porcentaje es comprensible, es decir, podemos hablar de un 77%, de un 88%, de un 32%. Veremos de qué es este porcentaje. Pues el porcentaje indica cuánto depende la variable y de la variable x, o también cómo influye la variable x en la variable y. Este porcentaje hay que indicar que no es exacto, pero a nuestros efectos es como si fuera exacto. Vamos a utilizarlo como tal, y en el examen de hecho lo preguntan así y se contesta así. Por lo tanto, repito, multiplicando el coeficiente de determinación por 100, tenemos un porcentaje, y este porcentaje, además, es el porcentaje de influencia de una variable en otra, o la dependencia de una variable en la otra. Vamos a poner un ejemplo para ver todo esto. El ejemplo 52. Nos dicen que se realiza un estudio estadístico para ver si existe relación entre los anuncios que se emiten en televisión sobre la necesidad de reciclaje y la cantidad de residuos correctamente separados por los ciudadanos. Imaginemos que una cosa se mide en número de anuncios y el otro en toneladas de residuos seleccionados y separados correctamente. Entonces, los resultados obtenidos en el estudio, fijaos que no nos dan la distribución de datos, sino directamente determinados valores. Concretamente nos dan el valor de la covarianza, 20,12, el valor de la desviación típica de x, 5,21, y el valor de la desviación típica de y, 4,38. Entonces, en este caso, bueno, nos piden calcular el coeficiente de determinación e interpretarlo. Fijaos que así todo es muy fácil, porque si la fórmula es esta, covarianza dividido por desviación típica de x, desviación típica de y estos son los tres datos que me dan, solo hay que aplicar la fórmula. Este 20,12 lo pongo aquí, este 5,21 lo pongo aquí, este 4,38 lo pongo aquí, y solo hay que hacer la operación, es decir, la división de lo de arriba y lo de abajo, y elevarlo al cuadrado. La división da 0,882, elevamos al cuadrado y da 0,777. Fijaos que aquí tenemos un valor que no nos dice nada, pero ahora vamos a aplicar esto que os explicaba del porcentaje. Cogemos este coeficiente de determinación, lo multiplicamos por 100, esta es la fórmula, r al cuadrado por 100, en este caso 0,777 por 100, y esto nos da 77,7%. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir
que la variable y, que en este caso la variable y es la cantidad de material o de residuos separados correctamente, depende un 77% de la variable X. ¿Cuál es la variable X? El número de anuncios que se hace en la tele. También se podría decir que la variable X, que es el número de anuncios que se hace en la tele, influye en un 77,7% en la variable Y, que en este caso es el número, la cantidad de residuos correctamente separados. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Este lo vamos a arrancar desde más abajo. Vamos a arrancar desde la distribución misma. Así como en el primero lo hemos hecho, ya teníamos medio problema hecho. Vamos a ir ahora a ver el problema desde el principio. En una universidad se quiere saber si las asignaturas en las que se matriculan los alumnos cada año, es decir, la cantidad de asignaturas, tiene relación con los suspensos del año anterior. Es de suponer que cuanto más suspendan los alumnos el año anterior, pues menos asignaturas se matricularán, porque no darán abasto entre las que les quedan pendientes del año anterior y las del año siguiente. Entonces se revisan los historiales académicos de 100 alumnos y se obtienen los datos que salen en esta tabla. Entonces, la pregunta es, ¿qué intensidad de relación en tanto por ciento? Lo he señalado en rojo porque esto es muy importante. En tanto por ciento. Fijaos que esta, de hecho, es la gracia de utilizar el coeficiente de determinación. Cuando nos piden la intensidad en porcentaje, si no nos podemos, hay suficiente con el coeficiente de correlación lineal, pero si nos piden la intensidad en porcentaje, hay que llegar hasta el coeficiente de determinación. Bueno, entonces estos son los datos. Hay 5 alumnos que suspendieron 5 y se han matriculado en 2 asignaturas del nuevo curso. Hay 12 alumnos que suspendieron el año pasado 2 y ahora se han matriculado en 3 del segundo curso, y así sucesivamente, hasta llegar a los 100 expedientes que estamos analizando. Entonces, recordemos que de aquí podemos sacar las tablas unidimensionales. No voy a entretenerme con esto porque ya lo hemos hecho muchas veces. Simplemente que son estas, comprobadlo con lo que vosotros hagáis y veréis cómo salen estas. Cuando tenemos estas tablas, ¿qué podemos hacer a continuación? Pues podemos empezar a calcular los valores de X barra, es decir, media de X, Y barra, media de Y, sigma de X, desviación típica de X, y sigma de Y, desviación típica de Y. No los vamos a calcular porque también lo hemos hecho muchas veces, simplemente os pongo aquí los resultados y son estos 4. La media va a dar 3,86, la de X, la de Y va a dar 1,62, la desviación típica de X va a dar 0,895 y la desviación típica de Y va a dar 1,441. Entonces vamos ahora a trabajar el tema de la covarianza. Volvemos a la tabla bidimensional. Recordemos que los valores de X barra son 3,86 y el de Y barra 1,62 porque los necesitaremos. Aquí tenemos nuestra tabla y calcularemos la covarianza con esta fórmula. Recordad que la covarianza se calcula haciendo la multiplicación de XY y NXY para cada fila. Luego sumamos todos estos valores, lo dividiremos por la n y luego le restaremos la multiplicación de esta X barra y esta Y barra. Bien, limpio un poco todo esto para que quede un poco mejor y sea más fácil luego entenderlo. Vamos para allá. Entonces, vamos a añadir ahora la columna. La columna nueva será, fijaos, habrá que multiplicar 2 por 5, 10, por 5, 50. Aquí tenemos la columna, este 50 de aquí. Para la segunda fila será 3 por 2, 6, 6 por 12, 72. Y así sucesivamente para todas las filas. Al final, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar. Ahí vamos a sumar todos estos valores y nos va a dar 505. Por lo tanto, este será el valor de aquí arriba, 505. Vamos a ponerlo ya con la suma hecha y todo. O sea, incluye, no lo he hecho bien, aquí incluye esto de aquí. Bien, 505 entre n, que es 100, aquí lo tenemos, multiplicado, esto hay que restarle la multiplicación de x barra, 3,86 y Y barra, que es 1,62. Si hacemos estas operaciones nos da
1,203 negativo. Esto es importante, negativo. Entonces vamos a interpretar esta covarianza. Esta covarianza nos dice que como es diferente de 0, hay relación entre estas dos variables, y como es menor que 0, es decir, negativo, la relación es inversa. Inversa, recordad que quiere decir que cuanto más haya suspendido el año anterior, menos se matriculará este año, que tiene su lógica. Vamos a dar el salto y calcular la R ahora. Para calcular la R, pues sencillamente aplicamos la fórmula. Recordemos que los datos eran estos, los del problema. Teníamos una desviación típica de X de 0,895, teníamos una desviación típica de Y de 1,441 y acabamos de calcular una covarianza de menos 1,203. Aplicamos estos valores aquí a la fórmula esta, que nos dice que hay que coger la covarianza, la que ponemos aquí, la dividimos por sigma de X, que es esto, y la dividimos por sigma de Y también. Y si hacemos estos cálculos, esto nos da menos 0,933. Limpio un poco esto para seguir. Menos 0,933. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a interpretar. La interpretación es que como R es este valor negativo y además muy próximo a 1, la relación es muy fuerte por ser próximo a 1 y es inversa por ser negativa. Por lo tanto, ya hemos interpretado, y fijaos que nos coincide lo de la inversa y que hay relación, nos coincide con lo que nos decía la covarianza. Solo faltaría. Vamos a calcular el coeficiente de determinación. Bien, en este caso, como ya tenemos la R, ya simplemente escoger este 0,933 negativo y elevarlo al cuadrado. Este 0,93 lo elevamos al cuadrado y esto nos da 0,871. Fijaos que nos ha positivado. ¿Por qué nos ha positivado? Porque menos por menos es más. Al elevar al cuadrado los negativos desaparecen. Y además nos sale 0,871, que ya decíamos que el valor no podía ser superior a 1 y tiene que ser mayor que 0. Vamos a interpretar esto. Directamente no hay interpretación, pero si multiplicamos por 100 el coeficiente de determinación, obtenemos un porcentaje. Al multiplicar 0,871 por 100, nos da 87,1%. ¿Esto qué significa? Pues significa que la variable X, que son esta variable de aquí, que son asignaturas suspendidas el año pasado, el curso pasado, influye en la variable Y, asignaturas en las que se matricula este año, en un 87,1%. Eso quiere decir que los alumnos que suspenden asignaturas, estos suspensos del año pasado, influyen en un 87%, 87,1%, en cuántas se van a matricular este año. O al revés, se puede leer al revés. Se puede leer que la variable Y, las asignaturas en que se matricula el alumno este año, depende de la variable asignaturas suspendidas el año anterior en un 87,1%. Es decir, la variable, el número de asignaturas en las que se va a matricular este año depende en un 87,1% de las asignaturas que suspendió el año pasado, el curso pasado. Y esta es la interpretación del coeficiente de determinación en porcentaje. Para acabar este vídeo, simplemente algunas características del coeficiente de determinación. Primero, ¿qué rango de valores tiene? Ya hemos dicho varias veces que va desde 0 hasta 1. No puede ser negativo, puesto que es un cuadrado, y no puede valer más de 1. Por lo tanto, es de 0 a 1. ¿Qué limitaciones tiene? Pues como este coeficiente de determinación sale del coeficiente de correlación lineal, que ya tenía una limitación, este tiene la misma. Y es que decíamos que cuando avanzábamos más allá de la covarianza hacia el coeficiente de correlación lineal, suponíamos que la forma de la nube de puntos era una recta. Y aquí, pues claro, lo mismo porque salimos ya del coeficiente de correlación lineal. Por lo tanto, esa es la primera limitación del coeficiente de determinación. Suponemos que estamos tratando con una recta. La segunda limitación, y también importante, es que se pierde la información sobre la orientación de la recta, puesto que la forma es una recta. Ya no sabemos si era directa o inversa. Habría que volver a mirar la R o la covarianza.
porque al elevar al cuadrado lo que era negativo pasa a positivo, lo que era positivo sigue positivo. Por lo tanto, no sabemos si veníamos de una orientación inversa o una orientación directa. Por ejemplo, r menos 1 lo perdemos porque se convierte en r cuadrado igual a 1. Y no vemos si venía de un 1 o de un menos 1. Por último, ¿qué parámetros hay que conocer antes de calcular el coeficiente de determinación r cuadrado? Pues hay que calcular previamente la x barra, la y barra, la sigma de x, la sigma de y. Esto lo hacemos en unidimensional, es lo que hemos hecho en una de las diapositivas. Cuando tenemos esto podemos calcular la sigma de x y, es decir, la covarianza, y podemos calcular la r. Y cuando tenemos esto solo hay que elevar la r al cuadrado. Evidentemente, si tenemos la suerte de que ya nos dan la r directamente, no hay que calcular nada, solo elevar la r al cuadrado y ya está. Bien, aquí acaba este vídeo. En la descripción os voy a dejar enunciados de problemas del vídeo 26, 27 y 28 y también ejercicios de teoría sobre estos 3 vídeos. Os dejo también mi correo electrónico donde podéis contactar conmigo para lo que creáis conveniente. Y nos vemos en el vídeo siguiente, que ya será el vídeo 29 y en el que hablaremos de la recta de regresión lineal. Saludos.